Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos con el libro de Samuel, nuestro estudio bíblico de todos los días. Si ustedes quieren más, pueden encontrar a través de nuestras redes, YouTube, sobre todo nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Ahí tenemos todos los archivos de Ñandeyara Ñe'e, todos los cursos bíblicos de todos los días. Reflexionamos el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 10, y estamos en los primeros versículos. Nosotros leíamos: Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y dijo: el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Hoy mismo, cuando te hayas alejado de mí, encontrarás a dos hombres cerca de la tumba de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsaj. Ellos te dirán: han hallado las asnas que habías ido a buscar. Ahora tu padre ya no piensa más en ese asunto y está inquieto por ustedes diciendo: ¿qué puedo hacer por mi hijo? Muy bien, entonces esto es el versículo 2 y el versículo 1. Recordemos que la unción que aquí está realizando Samuel con Saúl o a favor de Saúl es una unción secreta. Sin embargo, tenemos otros pasajes, unción de David, por ejemplo, son los ancianos que se van con todo el pueblo, lleva güero Zapucay, David aquí, etc. Y luego le dicen primero que le quieren ungir, él no se siente digno, pero después al final acepta también Dios que le pide esa misión. Entonces hay secreto, todo el mundo, el pueblo te aclama, el pueblo te quiere a vos, entonces David. Aquí, sin embargo, nadie sabe nada, ¿verdad? Solamente después de haber conversado Samuel con Saúl. ¿Se acuerdan en el capítulo 9, 26? Por la mañana se levantaron, de mañana apenas despuntó el alba. Samuel llamó a Saúl en la azotea y le dijo: levántate, voy a dejarte partir. Saúl se levantó y los dos, él y Samuel, salieron afuera. Cuando habían bajado hasta las afueras de la ciudad, Samuel le dijo: dile al servidor que se nos adelante. Él se adelantó y Samuel añadió: detente un momento y te haré oír la palabra de Dios. Entonces, aquí es bastante secreto, ¿se acuerda? Entre domites. Hasta el servidor, ¿verdad? Le dije: detente aquí un momento y te haré oír la palabra de Dios. Es decir, y entonces dice directamente, continúa:
A pesar de que comienza ya el capítulo 10, dice, Samuel tomó el frasco, tomó el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y dijo, el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Y así continúa, ¿verdad? Entonces, esta es una unción secreta. Aún no era tiempo de revelar a Saúl como rey de la nación. No era un tiempo. Así también esta unción pública muchas veces, ¿verdad? Entonces parece que es muy ostentosa. Aquí parece que el autor sagrado está queriendo mirar más que la ostentación, ¿verdad? De algo estamos comenzando, algo que está medio en prueba. Eso puede ser por una parte, es decir, la humildad, la serenidad, la tranquilidad, como diciendo, ya queda de prueba, ven. Nosotros habíamos insistido mucho, ¿verdad?, en la palabra sha'al, ¿verdad?, preguntar, además de eso, prestar, pedir prestado, Shaul, como el rey prestado, ya esa mina, ya tantea mina, porque en realidad la teología del deuteronomista principalmente nos muestra mucho más bien a Saúl como alguien que fue prestado, alguien que estuvo ejerciendo el cargo, pero como alguien que estaba iniciando con la cuestión de la monarquía. En el título que nosotros decíamos los comienzos, ¿verdad?, de la monarquía, el reinado de Saúl, comienzos, pero que después se va a fortalecer principalmente y se le va a tener a David como el eje. Vean la tendota, vean la caguazú de primera yaberecoajina, yande ya estaba en la Biblia. Volvemos enseguida con más yande yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Durante la catequesis semanal, el Papa lamentó los efectos del devastador terremoto que ha arrasado localidades enteras en Siria y Turquía. Preghiamo insieme perché questi nostri fratelli e sorelle possano andare avanti davanti a questa tragedia e chiediamo alla Madonna li protegga. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Francisco ha seguido de cerca a víctimas de terremotos en el pasado. En 2017 recordó así lo que sintió cuando le avisaron de que un terremoto había devastado a varias localidades del centro de Italia y se cobró la vida de 300 personas. Appena svegliato ho trovato un biglietto dove si parlava delle due cose. Due cose ho sentito: ci devo andare, e poi ho sentito dolore, molto dolore, e con questo dolore sono andato a celebrare la messa di quel giorno. El Papa visitó las zonas afectadas y rezó con recogimiento ante lo que quedaba de ellas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Te necesito.
es tu amor. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza y yo en ti confío porque me basta tu gracia y yo en ti confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname. Solo una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Hermosa de Belén.
nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo en las alturas, nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo en Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el comienzo, ¿verdad? Los comienzos del reinado de Saúl, el primer rey. Y por eso hablábamos de una unción que es más bien secreta. Pero por otra parte, fue una unción también memorable y evidente. Memorable, memoria. Algo que permanece y algo que después continúa, es decir, lo mismo que se hizo se vuelve a hacer. Vea la memoria, a niña de Saraite, y para recordar, sino que memoria y recuerdo son dos cosas diversas. Hemos insistido varias veces en nuestras catequesis, pero ya yo pude llegar yo allá ahí allá subraya y mi allá en memoria pe oikoa pero con anga ñande ya poye japeo ya pojaweisa con anga upeisa el valor es lo mismo. Oye repetí pero con anga upea oiko con anga. Por ejemplo, la Eucaristía, el momento en que nosotros consagramos el pan y el vino, esa es una memoria. Anda ahí recuerdo. Protestante cuera o mía alguna vez mío hijo y bebé. Entonces eso es recuerdo. ¿A cuándo ya pues la memoria? ¿A cuándo ya pues la sacerdocio? Entonces la memoria es lo que Jesús ha realizado. Entonces vuelve, hagan esto en memoria mía, de ahí hagan esto en recuerdo. Penemandu ajanguan bala se allá pa no. Hagan esto recordando, porque nosotros vivimos ahora nuestra historia. En el año 2023, años atrás, cuando Jesús hizo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora es memoria. Lo mismo que él hizo sucede. Dice la memoria, dice la memorial. Y a mí que no, porque es importante para entender sobre todo todos estos hermanos. Por eso yo digo que más bien estos, más que hermanos separados, lo que sea, con algo herejía purité. Esa era la palabra que utilizaban antes. Hoy por respeto, por cariño, por esto, por aquello, por humanidad, etc. Diga tuya y puro con palabra con porque y llamarle a alguien de hereje y todas esas cosas, ¿verdad? Pero en el fondo, upea, allá. O sea, estamos en el error, eso quiere decir, o sea, tenemos que entender la terminología, tenemos que hacer una interpretación de castuña de la yeyarra, ya pinte, ya entre las cosas, la yeicua, ya tuya. Yo no me puedo meter en el campo, por ejemplo, de un cardiólogo, y digo, no, pese ya, moa. Anda y cuaimba de ver ni nunca ni na mañana ni na poco y ni nunca nadie que tiene ahí con eso hagan llega tu la cardiólogo que tiene oye formada que 30 años tu ya que con la doctor cardiólogo hagan llega tu amo beuda yo una semanita lee 2 o 3 libritos pebe a la y cuapa. Entonces
tenemos que darle seriedad también a esto, porque si no nuestra vida se nos vuelve muy superficial, donde cada uno, como decía el Papa Benedicto XVI, caemos en un relativismo. Todo nos da igual. Cualquier cosa, todo es igual. Cada uno hace lo que quiere. Vean los problemas de Benedicto XVI, el problema de la humanidad últimamente, ¿verdad? Donde todos usan todo, y entonces caen o caemos lastimosamente en un relativismo. Y ese es el engaño más grande que podemos hacer justamente a nuestra humanidad, al pensamiento humano, a la capacidad, ¿verdad? Y entonces, como consecuencia, y esto lo dice Benedicto XVI, uno de los grandes teólogos que tuvimos, ¿verdad? Y que Dios lo tenga en su gloria y que nos deje un poco de sabiduría de todo lo que él pudo pensar, ¿verdad? Y pudo elaborar como pensamiento teológico. Tomé en mí, ¿verdad? Y entonces dice Benedicto, dice, esto es lo que nos lleva de nuevo, entre comillas, yo utilizo una palabra mía, pero más o menos, a la ley de la jungla, Entonces el hombre vuelve al aspecto primitivo, ¿entendés? Volvemos hacia atrás. En vez de ir entrando, ¿verdad? Y conociendo cada vez más, porque el estudio pues siempre te tiene que dar cada vez más la precisión, porque esa es una de las cosas más difíciles, ¿verdad? De llegar. Esa es la verdad. La verdad es una de las cosas más difíciles. ¿Qué es la verdad? ¿verdad? Llegar a la verdad y llegar a la precisión. Cuando vos entras en relativismo, ahí vos fundiste la verdad. Fundiste. ¿Por qué? ¿Y por qué para vos menos 10 es igual que 10 y 10 es igual que 100 o 1000? ¿Entendiste? Entonces eso es fundir ya, ¿verdad? Vas contra la esencia, ¿verdad? De la verdad. Ese es el relativismo. Bueno, volvemos enseguida con más ñandi yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos regala siempre este mensaje para que podamos llevarlo a la práctica. Del libro del Génesis estamos en el capítulo 3, versículos 1 al 8. La serpiente era la más astuta de las demás bestias del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solo del fruto del árbol que está en medio del jardín os ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no es verdad que van a morir. Bien sabe Dios que cuando ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses en el conocimiento del bien y del mal. La mujer se dio cuenta de que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia, y tomó un fruto, comió y se lo dio también a su marido, que también lo comió. Y así continúa nuestra narración. ¿Y cuál es la consecuencia de este pecado, de la desobediencia? Que en realidad, queridos amigos, da ego cuya desobedeciente a Beñán de Yara. Aquí hay algo más, que es la autosuficiencia, porque la tentación, la serpiente está significando toda la creación.
peñan de yahuerecoa, peñan de yaraome, eva ecueoíñan de lleva. Es una tentación para nosotros de apoderarnos, de ser como dioses. La PABP Uro, si ustedes se adueñan de la creación, ustedes van a ser como dioses. Upeaco la dice ahí. Aupeareco es tan en la rico, lleva y tarerilla, no me ella no quiere compartir con nadie, se aferra a los bienes. Si ustedes, ¿verdad? Entonces comen de ese fruto, ustedes van a ser como dioses. Si ustedes se apoderan de las riquezas de la naturaleza, le van a dejar pobre a los demás y ustedes van a ser dioses. Aupeaco y coin, ñandego da ñanden de guasuite, eva la ñanden boesea, goabepe ñanden yara. Pero este es el mensaje, es el egoísmo, es la autosuficiencia, es el considerarse Dios. Hay muchas personas que confían simplemente en su riqueza, en el dinero, en la naturaleza que han robado, ¿verdad?, a la misma creación, despojando a los demás de los bienes. Este es el gran pecado de querer ser iguales a Dios. Porque cuando somos iguales a Dios, nosotros estamos diciendo, yo soy Dios. Queridos hermanos, reflexionemos y sobre todo pidamos esa gracia para que podamos saber utilizar toda la creación, todo lo que el Señor nos ha dado. No caigamos en la tentación y no nos creamos dioses. Somos criaturas, somos hechos por Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz, me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy a ofrecerme. Aquí estoy a entregarme. Aquí estoy a servirte. Aquí estoy a adorarte. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición.
disposición. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor. Tuya, Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada visité 2 países africanos, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan esperado. Los primeros 3 días estuve en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Compartimos la fe en diversos encuentros y celebraciones. El pueblo congoleño habita en una tierra rica de recursos, pero herida por conflictos que no acaban nunca. Pude escuchar los valientes testimonios de algunas víctimas de la guerra, reafirmando junto a ellos la necesidad del perdón y la paz. La segunda etapa del viaje fue una peregrinación ecuménica de paz a Juba, capital de Sudán del Sur. Fui junto con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, el moderador general de la Iglesia de Escocia, Yain Greenhills. Allí me encontré con el pueblo de Dios sur-sudanés y suplicamos juntos el don de la concordia y la reconciliación, así como el celo apostólico para seguir siendo testigos de la esperanza y la alegría del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los que han venido de Chile. Encomendemos a las víctimas y a los afectados por los incendios en esa querida nación. Les pido también que recemos por nuestros hermanos y hermanas del continente africano, especialmente por la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, para que Dios los guíe por sendas de amor, de justicia y de paz. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 10, la unción de Saúl como rey. Bueno, hablábamos nosotros y decíamos que este es un momento, era muy secreto. Esta unción que se está haciendo Samuel a Saúl es muy secreta. En todo caso, no se puede todavía decir Shaul como algo prestado todavía. David después aparecerá como el rey por excelencia. Pero a pesar de todo esto, esta unción es bastante memorable, es evidente también, porque la cabeza de Saúl fue impregnada con este aceite. Recordemos que estas son las simbologías, los signos que nos hacen entender cuál es la grandeza, cuál es la riqueza, ¿verdad?, de lo que se está elaborando. Y aquí en este caso es el haberlo impregnado, derramado. Wow, eso nosotros estuvimos reflexionando anteriormente, toda la simbología de estos elementos utilizados para la consagración. Recordemos el Salmo 133, versículo 2, el Salmo, ¿verdad?, que nos habla también de todos estos elementos. Vamos un poco y así podemos entender lo que nos dice. 133. Y este es el hecho de la unción que se le hace al rey. Esta es la unción que nos está hablando del llamado, porque y desde aquí podemos entender. Versículo 3 nos dice lo siguiente: qué bueno y agradable es que los hermanos vivan juntos, ¿verdad? Después también bendigan al Señor su servidor. El Señor hizo el cielo y la tierra, lo bendigan. Ahí está, es como el rocío del Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Es como el óleo, y se refiere entonces al aceite. Y este es el versículo, capítulo, o mejor dicho, Salmo 133. Es como el óleo perfumado sobre la cabeza, que desciende por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. El llamado, la unción que hace Dios. Por lo tanto, es un elemento memorable, una unción memorable, importante, y al mismo tiempo es evidente, porque todo lo que evidente, algo que se ve, algo que marca, algo que señala, es evidente, porque fue la cabeza de Saúl impregnada con este signo, ¿verdad? Este signo lo ha impregnado totalmente. Describe, por otra parte, cuán desordenada puede resultar. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, impregna los elementos más importantes por donde va pasando. Puede resultar sobre la barba que significa, y siempre para ellos significaba la madurez, ¿verdad? Entonces desciende el óleo que impregna tu madurez, impregna tu capacidad, mala tendotaina. Ellos después utilizan incluso los famosos presbíteros, eso ya es griego, los ancianos. Estas palabras son importantes, de estos nombres dentro de la Biblia, ¿verdad? Saquem, son los nombres, los ancianos, pero aquí se los está representando con la barba de Aarón, es la madurez. Y el óleo, la gracia de Dios, porque el óleo decíamos que significaba esa gracia misma de Dios que impregna.
Ese también es otro elemento, ¿verdad? Del óleo. Reño es bella, o cambuje, ¿verdad? Del óleo va entrando, va impregnando, se queda, mancha, ¿verdad? Es como esa mancha, porque impregna. Y bueno, estos significados son importantísimos. Y luego dice, baja hasta sus vestiduras, hasta las vestiduras. ¿Qué significa el vestido, el vestirse, el manto? Lo que cubre al hombre. Es la dignidad, ¿se acuerdan? Es la dignidad del hombre, ciertamente. Y entonces es la fuerza, es la gracia de Dios que se realiza en la vida del hombre, la que nos impregna o se impregna en nuestra vida, y la que se representa con la vestidura, es decir, nos lleva a vivir en la profundidad de nuestra propia dignidad. Yaikwa ma bañante, yaikwa mooto vayaguatar, yaikwa eva peñan de yara, hoy potañan de jewi. Volvemos enseguida con bañan de yara ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando se enteró de que Benito había fundado un convento en la cima de Monte Cassino, Escolástica se fue tras él y, siguiendo su ejemplo, se recluyó en una casa que ella misma construyó al pie de la montaña, casa que poco a poco se fue llenando de mujeres jóvenes que abrazaban su ideal de oración, de recogimiento, de contemplación. Adoptó entonces las reglas que para su monasterio había impuesto su hermano gemelo. Y gracias a esa armoniosa conjunción mística, claro, se sentaron las bases de un poderoso movimiento monacal que muy pronto se extendió por toda Europa desde principios del siglo VI. Durante muchos años los hermanos fueron vecinos, pero solo se encontraban cada año en una casucha a medio camino entre los dos conventos y lo hacían para orar juntos, alabar a Dios e intercambiar directrices que habrían de aplicar en sus comunidades. En su encuentro anual de 1547, el fervor y el arrobo místico de ambos hizo que la velada fuera inolvidable. Al caer la noche, Benito decidió volver a su monasterio, pero Escolástica le pidió que continuaran orando juntos hasta el amanecer. Como él se negaba a quedarse, ella se sumió en una sentida plegaria, tras la cual se desató una feroz tormenta que le impidió a Benito retornar a su convento, y entonces permanecieron alabando y dando gracias a Dios por esa señal divina. 3 días después, el 10 de febrero, Escolástica murió beatíficamente. Desde entonces los habitantes de la región se encomiendan a la intercesión de Santa Escolástica para obtener lluvia en las épocas de sequía y aún, además, invocan su protección contra los rayos y las tormentas. Por eso hoy, 10 de febrero, fecha de su festividad, debemos reflexionar sobre el poder de la oración, la cual siempre es atendida por Dios cuando nace de un corazón profundamente humilde y sincero.
Nosotros estamos ubicadas en diferentes parroquias, entonces trabajamos la labor social, pero ahora también con toda la situación que estamos viviendo de vulnerabilidad de las mujeres, que cada día crece cada día más grande, también estamos trabajando con la promoción a la mujer víctima, la mujer vulnerable, la mujer desplazada interna, mujer desplazada externa. Estamos trabajando con las mujeres migrantes venezolanas y mujeres víctimas de la explotación sexual. Tengo amistades que todavía se dedican a ese tipo de cosas porque no tienen las condiciones económicas para mantenerse acá ni a su familia, porque mucha gente se viene y aún tienen familiares allá, como en mi caso que todavía tengo familia allá. La mujer llega donde se siente sucia, se siente una mujer que no tiene capacidades para nada, que ella no puede, no sabe hacer otra cosa más que la prostitución, que alguien la ha llevado a esto. Entonces son mujeres que a nivel psicológico necesitan apoyarla, necesitan que ella crean en ella. A veces llegamos y no sabemos que el mundo tiene otras cosas que ofrecer cuando no tenemos el conocimiento. Y acá nos han enseñado eso. Nos han brindado esas herramientas, esas capacitaciones de como gestión emocional, cómo sentirnos, soltar todas esas cosas que nos impiden seguir adelante, de que somos unas mujeres empoderadas, que sí podemos aportar a la sociedad, a nuestra familia. Y en lo laboral también sentirnos capaces, que somos unas mujeres capaces de tener un buen trabajo, de que nosotros somos el sustento de la vida también. Un trabajo grande, que ha llevado también a las mujeres a realizar sus proyectos de vida con claridad, con integridad. Ellas, mejor dicho, han sido unas líderes en su propio proceso, en su propia vida. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María,
María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro hermoso de Samuel, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Ahora decimos y hablamos sobre la unción. Por una parte parece que es secreta, nadie todavía lo dice, pero por otra parte es una unción memorable y es una unción también evidente. Oye, esa. Y utilizamos del Salmo 133, este número 133 del Salmo de la Biblia hebrea. Recordemos eso, porque eso que ustedes encuentran entre paréntesis, eso pertenece a la Biblia griega, ¿entienden? Bueno, eso es todo un detalle también importante, pero para que ustedes sepan simplemente y para que puedan diferenciar los números, porque van a encontrar 233, uno que está fuera del paréntesis y a su lado está 132, ¿verdad? Paréntesis. Y luego el siguiente va a aparecer 134 y entre paréntesis 133. Pero aquí, ese que está fuera del paréntesis es de la Biblia hebrea, la numeración. Como le estaba diciendo, es también para dar toda una explicación. Introducción a la Biblia Jinabea. Bueno, seguimos nosotros reflexionando todo lo que significa la fuerza del Espíritu, porque la unción para nosotros hoy, si vamos a llevarlo a nuestra propia vida, porque cuando ya estudian del Antiguo Testamento, con algo ya es ahí ñambojera ñande y yubecuera, a todas estas enseñanzas ñambojera y yubecuera, prefigura de, antes de lo que nosotros vivimos en el cristianismo. En el cristianismo sabemos muy bien que nosotros estamos llenos, somos ungidos del Espíritu también. Eso es simplemente para hacer nomás una lectura y entender qué significa para nosotros hoy, lo que ha significado para ellos en ese momento y lo que significa también para nosotros. Y siempre todo lo que es el aceite. Recordemos otra de las características, pero el aceite tenía también la propiedad curativa. El aceite se utilizaba, el ungüento, el aceite, ¿verdad?, para el cuerpo, para la enfermedad, se le ungía con aceite. Penemandu Abba, por ejemplo, ¿verdad?, en muchos de los pasajes bíblicos en el que se le unge con el aceite santo.
Y aquí la fuerza del Espíritu de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, que nos cura, que nos da esa capacidad para tener un mayor y mejor discernimiento también en la vida. Esa es la gran curación. Bueno, son símbolos, ¿verdad? Símbolos que nosotros tenemos que utilizar y que tenemos que entender, porque después en el fondo, en la medida en que nosotros lo entendemos, nosotros también vamos a esforzarnos para hacer ese lindo camino. Saúl podría mirar atrás a este suceso y saber que Dios lo llamó a algo especial como rey de Israel. Desde ese momento, él se siente llamado en esta vocación, porque aquí te da la certeza. Porque nosotros podemos decir, bueno, yo me siento llamado, yo siento este deseo, yo quisiera, pero la certeza te la da la comunidad cuando uno realiza todo un camino y un proceso de comunidad. Fíjense que la formación incluso en los seminarios, la formación para ser diácono, para ser sacerdote, para llegar al episcopado, es toda una comunidad que va mirando, que va entendiendo, que va sobre todo evaluando también, evaluando el proceso. Porque lo que destruye después a una comunidad es cuando cada uno se autodenomina. Apea con la ñandera java y payeva, en el sentido religioso también, porque muchos se autodenominan pastores, por ejemplo. En un día, en 2 días, en un mes, de repente aparece cualquier garage y por ahí, y entonces muy mandé, ¿verdad? Dios es luz, Dios es salvación, Dios esto, Dios aquello, pues era pámala y tu pao, y lastimosamente, como yo les dije, muchas oportunidades, no tenemos esta formación y esta educación religiosa. Y entonces nosotros pensamos que la religión es solamente cualquier cosa de lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Y no nos damos cuenta que esta había sido una hoja de ruta, pero tan bien elaborada, que tenemos que entenderlo, tenemos que interpretarlo. Si yo me voy y me siento frente a una computadora así nomás y quiero hacer no sé qué, si nunca utilicé, no sé ni cómo se enciende, ¿verdad? Entonces va a ser muy difícil. Es como decirle a mi abuelito o a mi bisabuela que le doy una computadora o un celular de última generación. Doy por Uruguay, ¿por qué? No porque no te da la capacidad, sino que porque necesita hacer comunidad y necesita hacer formación, hasta que después te dé tu título y te dicen, bueno, rey cuama, reñembo epama lleva. Entonces anga y catúa lleva la llevada. Por eso caminamos en comunidad. Pero si no, cada uno, sobre todo estos que se autodenominan, dice pues cualquier cosa. Y lo único que hace es división, y cada vez más división. A nadie entiende, ni en el aspecto entonces esencial y fundamental que es lo trascendental. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.